Alguna vez hemos pensado que nos gustaría que se repitiera hoy en nuestras vidas la escena de la transfiguración, que pudiéramos ver por unos instantes la gloria que nos espera después de nuestra partida de este mundo. Sería un deseo muy comprensible. A todo el mundo le gustaría tener evidencias que hicieran innecesaria la fe, pero sería también muy infantil. Sería como querer identificarnos con los personajes heroicos de los cuentos o de las películas. Una fantasía, pues sabemos que el acontecimiento de la transfiguración es una excepción en la historia y que solo Jesús ha recibido esa deferencia del Padre, porque además se trata de una pedagogía para los discípulos. El acontecimiento que se da en la transfiguración se da no solo por Jesús, sino sobre todo como testimonio para los discípulos. Lo que han visto Pedro, Juan y Santiago tiene que ayudarles a comprender el hecho de la resurrección de Jesús cuando llegue el momento. Pero es que además tienen que comprender ya, cuanto antes, la identidad de Jesús, que aparece junto a Moisés y a Elías. Tienen que volver a escuchar la voz del Padre que les pide que les preste atención. En definitiva, más que Jesús, quienes necesitan que se dé la transfiguración son los discípulos. Por eso Jesús se ha llevado al pequeño grupo de sus 3 predilectos. Lucas nos describe la escena en lo alto de la montaña. La tradición cristiana ha identificado esa montaña con el monte Tabor, que está en la región de Galilea. Jesús y los 3 discípulos van hacia una teofanía, una manifestación especial por parte de Dios. La montaña es el lugar teológico en el que Dios se comunica con los hombres, pues está por encima de la tierra y es el escenario más próximo al cielo, lugar en el que Dios reside y habita. El color blanco y la luz lo inundan todo. El rostro de Jesús se transforma, se transfigura. Los discípulos caen en un sueño profundo. Moisés y Elías acompañan a Jesús y conversan con él acerca de su muerte en la cruz, que sería en Jerusalén. En un momento dado, los discípulos recobran la conciencia y aciertan a ver las 3 figuras en medio de la luz y de la gloria. Ellos 3 son los personajes que representan la plenitud de la revelación de Dios a los hombres en la historia. Moisés por el Pentateuco, Elías por los profetas, Jesús por la revelación de la Trinidad, la plenitud del conocimiento de Dios al que el hombre puede llegar. La intervención de Pedro proponiendo que se queden en 3 tiendas delata que no están comprendiendo el significado de la escena. Llegados a ese punto, una nube los cubre a todos. Es entonces cuando desde la nube se oye la voz del Padre como en el bautismo, para reconocer en Jesús a su Hijo amado y para pedirles a los discípulos que le escuchen. Ya entonces Moisés y Elías se habían alejado y quedaba Jesús solo. De los 3 representantes de la revelación de Dios al mundo, queda Jesús solo y el Padre pide que lo escuchen. Ya solamente hay que escuchar a Jesús. Él es el Hijo, la palabra del Padre. Jesús queda solo porque es el único que permanece vigente. La ley y los profetas no se anulan, pero han quedado atrás, se han alejado. En el presente, Dios nos habla mediante Jesús.
El significado de lo que ha acontecido en el Tabor es que se ha manifestado la gloria de Jesús. Ahora no es permanente, dura un momento corto, pero anticipa la gloria definitiva en la que Él entrará ya pronto. Aunque esa gloria no va a llegarle a Jesús regalada y sin esfuerzo. El único camino por el que llegará a entrar en ella será el penoso camino de la entrega y de la cruz. La conversación con Elías y Moisés versaba acerca de eso. Al propio Jesús le va a servir como una inyección de fuerza y de gracia para afrontar la dureza del proceso de su pasión. Pero a los discípulos les ayudará a interpretar su resurrección. Tras la muerte en cruz, Jesús, vivo, entrará en la gloria del Padre. El privilegio de Jesús como Hijo es haber pasado por la transfiguración antes de sufrir. Ya nos gustaría a nosotros, antes de probar la muerte, tener tal certeza de la gloria y de la resurrección. Pero, ¿estamos seguros de que no se nos ha dado? ¿Acaso no creemos que el bautismo une nuestra existencia a la de Jesús? Luego entonces, si Jesús ha resucitado, también nosotros resucitamos con Él. Nuestra garantía no es una transfiguración, es la propia resurrección del Señor, la que nos encaminamos a celebrar en la próxima Pascua.